Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy vamos a hablar de un tema intenso en la problemática política mexicana. Se ha señalado que Chiapas está al borde de una guerra civil. Y para conversar sobre este tema está con nosotros el sociólogo Raúl Romero, profesor y catedrático universitario, acompañante de las luchas de los pueblos indígenas y especialista en los movimientos sociales. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Luis, por la invitación. Aquí estamos con mucho gusto. Raúl, en el marco de lo que iba a ser la salida de una delegación aérea de 177 zapatistas a Europa, como parte de su gira por la vida, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional dio a conocer un comunicado en el que alerta que Chiapas está al borde de una guerra civil. ¿Qué tan exagerado es ese comunicado o ese señalamiento? Me parece a mí más bien muy preciso, Luis. Creo que en Chiapas, en el sureste de México, se vive un conflicto hoy de magnitudes poco antes vistas en la región por la capacidad o los actores que están. En primer lugar, diría, hay un corrimiento de las fronteras, por así llamarlo. Esto que durante los últimos 30 años hemos visto en otros estados de la República Mexicana, de grupos del crimen organizado creciendo y ampliando la guerra en todos sus niveles, y que vimos en un primer momento de Chihuahua, Durango, Sonora, Coahuila, y que también estaban en Jalisco, y que luego los vimos crecer en zonas donde había una tradición de resistencia y de tejido social comunitario, como Michoacán, Guerrero, incluso el estado de Morelos. Cómo este empresariado criminal, del grupo del crimen organizado, fue creciendo y se fue expandiendo hasta llegar al estado de Chiapas. No significa que no estuviera antes, significa que fue creciendo y que fue acomodando un poder que logró, creo yo, sobre la base de romper el tejido social comunitario en las comunidades. No en balde, Guatemala, que es el país limítrofe con la frontera mexicana de Chiapas, es la gran bodega del crimen organizado, en donde se acumulan personas, armas, drogas, mercancías robadas, piratería, etcétera, etcétera. Exactamente, justo estos más de 27 delitos que conforman al empresariado criminal, porque hay que definirlo como un empresariado criminal, que va del lavado de dinero, el secuestro, el tráfico de personas, la trata de mujeres, la pornografía, la venta de drogas, la venta de armas, es lo que ha ido creciendo en la zona, que en los últimos por lo menos 10 años en el estado de Chiapas creció considerablemente, y que hoy tiene este empresariado criminal una base social importante, una base social que echó raíces entre juventudes precarizadas, explotadas, y que se alimentó el consumo de drogas, pero que también aprovechó la estructura de grupos paramilitares, comunidades armadas que habían sido creadas durante los años 90 precisamente para limitar el crecimiento de la rebelión zapatista, las guardias blancas tradicionales que estaban en la región y que ahora tomaron una nueva forma y que están ahí, y también desde luego todo esto combinado con el fenómeno de la migración, ¿no?, que es también un punto clave en el sureste mexicano, ¿no?, un punto en el que miles de personas entran a diario buscando mejores condiciones de vida. Hemos visto en Chiapas también, Raúl, cómo distintas denominaciones de corte pentecostal, muy agresivas o beligerantes en contra de lo que son las prácticas de las comunidades indígenas tradicionales, se han establecido y han crecido de manera muy rápida, muy vertiginosa, confrontando el trabajo pastoral de la Iglesia Católica. ¿Sería también esto una de las
elementos que explican el nuevo encono, vamos a decirlo así? Desde luego, tienes toda la razón. Es en esto que decía de una guerra con nuevos actores, o sea, porque además Chiapas vive en guerra desde los 94, una guerra contra las comunidades zapatistas de distintas formas y con distintas intensidades, una guerra que incluso se ha hecho mediática, que se ha hecho por medio de programas sociales, que se ha hecho por medio de grupos paramilitares, pero que ahora también cobró nuevas formas y desde luego el trabajo, el activismo de grupos evangélicos en Centroamérica, creo yo que ahora es en toda América Latina, ¿no? Pero particularmente en la región, ganando adeptos y generando incluso poder político. No por nada los partidos políticos de evangélicos o los grupos políticos evangélicos en la zona también tienen un importante poder, fueron creciendo en el territorio y fueron generando una adversión frente al zapatismo, lo cual no significa que solamente sea un conflicto interreligioso, como muchas veces se quiere disfrazar, ¿no? Sino que también hay ahí una militancia religiosa con un tinte político formado para reprimir o para limitar, coaccionar, acercar, diría yo, el crecimiento de estos grupos como el EZLN, que mantienen en la zona un proyecto alternativo bastante interesante. Durante mucho tiempo, el llamado Partido Verde, que está fuera del circuito de los partidos verdes internacionales, porque de verde solo tiene su nombre, hizo de Chiapas su granero electoral. Y ahora tiene un pacto con el partido en el poder en México, con Morena. Pero diera la impresión de que ese pacto entre el mundo del morenismo, por un lado, y los antiguos militantes del Partido Verde, ha entrado en conflicto y en choque. Y hay grandes peleas también en la cúpula. ¿Sería correcto hacer esta definición o te parece exagerado? Me parece que otro de los actores precisamente es ese quiebre de las estructuras tradicionales, como bien has destacado, no solo de lo que fue la tradicional familia chapaneca, ¿no? En la literatura, en la historia de la región se ubica perfectamente como abuelos fueron gobernadores y además militares, y luego sus nietos también fueron otra vez gobernadores, pero ahora no precisamente como miembros del ejército, sino como partes de una nueva o de una élite reciclada en la región que se ha ido Los conformando. apellidos se perpetúan en los cargos públicos. Desde el mayor Sabines hasta, ¿no?, los más recientes, están ahí, uno los puede ubicar perfectamente, ¿no?, como figuras caciquiles, finqueras, que están o con puestos militares, ¿no?, que estuvieron en la región y que están ahí, que en la literatura, insisto, se ha hecho un excelente retrato de esas formas tradicionales en las que se tenían las tiendas de raya, se tenía todavía bajo condiciones de esclavitud a decenas, cientos de miles de comunidades indígenas que no son tan lejanas. Apenas en los años 80 precisamente las comunidades zapatistas narran cómo lograron romper con esa estructura a través de la rebelión zapatista. Y esa estructura familiar, caciquil, de finquera, también encuentra en los partidos políticos, primero en el PRI, luego en una alianza rara entre el PAN y el PRD, y después en el Partido Verde, puestos o se logra colar a esas estructuras de poder y logra hacerlos, y desde luego el Partido Verde Ecologista, un partido que más parece una empresa familiar o una empresa de varias familias que también están ahora en el estado de San Luis Potosí, pero también que tienen su presencia muy vinculadas también a ciertos negocios de las farmacéuticas, ¿no? Están ahí, echaron nido y echaron raíz y han convertido el estado de Chiapas en su estructura política que va avanzando cada vez más. Fueron cómodos, parece ser, en alianza durante 2018, el pragmatismo del gobierno central o de quien fuera candidato construyó una alianza con esos grupos y hoy parece que esa alianza también se tambalea, ¿no? Las relaciones familiares parecen también ser incómodas. Entonces, como lo planteamos, es un escenario complejo en el que están grupos del crimen organizado, grupos paramilitares, militancias evangélicas, élites políticas, familias con mucho poderío en la zona que están complicadas. Además, en una zona en la que los proyectos extractivistas o megaproyectos del gobierno central son claves. Estamos hablando, tú lo señalabas hace un momento, de la presencia de grupos paramilitares.
que vienen básicamente de 1995, porque antes lo que habían eran los grandes finqueros, tenían sus pistoleros, sus guardias blancas. Esos grupos paramilitares crecieron a la sombra de una estrategia de contrainsurgencia y provocaron hechos como la masacre de Acteal del 22 de diciembre de 1997, en la que 45 inocentes que estaban rezando fueron asesinados. ¿Se ha documentado algún tipo de vínculo entre el crimen organizado y esos grupos paramilitares? Lo que sabemos gracias ahora a organizaciones de derechos humanos y a colectivos que están en la zona, primero es que esos grupos paramilitares nunca fueron desarmados, ¿no? Desde los 90 hasta la fecha, con la supuesta primera transición política que se vivió en México en el 2000, pero ahora también con la transición que se vive en 2018 en México, esos grupos paramilitares se han mantenido, mantienen sus estructuras de poder, e incluso han logrado llegar por medio del Partido Verde, por un lado, pero también por Morena, a ciertos puestos de poder en distintos municipios y en distintos estados, puestos de gobierno en el estado, y que están ahí y sabemos, insisto, por esta documentación que hacen las organizaciones, que nunca fueron desarmados y que incluso fueron reciclándose también como familias y como comunidades, como parte de grupos paramilitares y están en la zona. Tenemos entendido que también al amparo de esos grupos o en un vínculo han crecido grupos del crimen organizado que, si bien no podemos identificar puentes directos, sí los vemos operando en zonas donde tienen cierta presencia, en la zona de Chenaló, ¿no? Hay ahí ahora justo esa conjunción donde grupos del crimen organizado y grupos paramilitares mantienen aterradas a la comunidad durante más de un año, con balaceras todos los días, en el que muchos periodistas y medios han documentado lo que sucede ahí, y parece una acción conjunta, no sé si coordinada, pero es conjunta en los hechos, y ahí se está dando al punto que muchos de nuestros grupos, organizaciones que están en la zona, hablan de estos grupos del crimen organizado que actúan de corte paramilitar, ¿no? Es decir, ahí ya logra borrarse la frontera entre lo paramilitar, el crimen organizado, entre Estado, entre policías locales, o sea, parece ya, decían hace tiempo, una forma de lodo en la que uno no alcanza a distinguir la tierra del agua, y se ha generado una masa ahí. Ahora están paramilitares, crimen organizado, policías locales, familias, grupos evangélicos, y eso es lo que mantiene aterrado a las comunidades en Chiapas. ¿Te parece, Raúl, si vamos a una pequeña pausa? Adelante, vamos. Amigos, amigas, no se vayan, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de regreso en este cruce de palabras, conversando con el sociólogo Raúl Romero, profesor y catedrático universitario, un gran conocedor de los movimientos sociales en México, acompañante de las luchas de los pueblos indígenas. Raúl, nos hablabas de esta violencia cotidiana que se ha documentado en una parte específica de Chiapas, que es el municipio Chenaló, sobre todo la comunidad de Santa María, en contra de otro municipio que es Saldama, donde además se identifican expresiones de resistencia indígena, de comunidades zapatistas, etcétera, etcétera. Hablar de el peligro de una guerra civil nos llevaría a decir que hay muchísima más violencia. ¿Hay mucha más violencia en Chiapas? Sí, está también la violencia estatal del Estado, del gobierno de Chiapas, la violencia represiva que ha mantenido contra los movimientos sociales, particularmente contra el movimiento de normalistas, estos jóvenes hombres y mujeres que estudian para ser profesores y que en fechas recientes han mantenido movilizaciones interesantes y muy intensas para reclamar mejores condiciones educativas, para reclamar su derecho a la educación, y que en ese proceso de movilización fueron reprimidas violentamente. El gobierno del Estado mandó a la policía
hay escenas y denuncias de violaciones sexuales, de abusos de los cuerpos policíacos sobre estos manifestantes, principalmente contra las mujeres, que incluso llevó a la cárcel a más de 80 compañeras, más de 90 compañeras, ¿no? Y es una de las situaciones que está ahí, que no hay que dejar de observar. Está la violencia también que ejercen funcionarios, agentes del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional contra las caravanas migrantes que entran en la zona, que entran, insisto, por esa zona del país buscando mejores condiciones, que es un problema muy complejo, que es un problema que habría que tocar con pinzas para analizarlo a detalle, pero que ha generado también violentas represiones, ¿no? Hay una violencia no directa quizá, como la hemos visto en otros momentos, pero sí que afecta directamente, que ha sido la desatención de las demandas de los profesores y profesoras de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, que frente precisamente a la desatención del gobierno estatal, han tenido que movilizarse y exigir diálogo directo con presidencia por la falta de escucha, ¿no?, que encuentran en el gobierno estatal. Y sabemos también que se ha documentado una política lenta o tardía y descuidada y desorganizada de la estrategia de vacunación en la zona, con mucha desinformación, con mucho ruido en torno a la estrategia. Con una historia además en donde las comunidades indígenas nos dicen, bueno, algunas de las comunidades nos decían, es que cada que íbamos a vacunarnos terminábamos esterilizadas las mujeres por parte del Estado. Entonces, frente a un clima de desinformación, frente a un clima de desorganización, frente a una historia de violencia estatal frente a los pueblos indígenas, también ha resultado tardía, lenta, ineficiente la estrategia de vacunación. Todas esas violencias se combinan con lo otro que hemos venido platicando: grupos paramilitares, grupos evangélicos, crisis en las estructuras locales de gobierno, grupos paramilitares, en un terreno, insisto, en donde además está el proyecto alternativo, creo yo, más importante de América Latina y del mundo, el proyecto del zapatismo. Bueno, ese proyecto, estamos hablando de que ejercen un control territorial, estamos hablando de que tienen formas de autogobierno, de ejercicio de justicia, que tienen proyectos educativos, de salud, agropecuarios. ¿Cómo se expresa esa violencia en esos territorios zapatistas? Existe un informe de la Red Resistencia y Rebeldía AJMAC, que es un grupo colectivo solidario que agrupa a otros colectivos y organizaciones en el estado de Chiapas, que fueron precisamente a las zonas que han sido atacadas por los grupos paramilitares de la ORCAO y que han documentado distintas formas. ¿Qué es la ORCAO? La Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, ¿no? Que es una organización caficultora, o que fue una organización caficultora que desde 2001 por lo menos ha adquirido un grupo un corte paramilitar, ¿no?, que utiliza recursos y financiamiento del Estado. Lo sabemos por las propias denuncias de los zapatistas, que utilizan recursos que iba destinado para escuelas o para ciertos programas sociales, y ellos lo utilizan para comprar armamento y atacar precisamente al proyecto zapatista, ¿no? Lo que ha documentado esta red AJMAC es que hay formas distintas de ataques, desde envenenarles el agua, asesinarles a las gallinas, envenenarles al ganado, quemarles los comedores, quemarles los granos de café, amenazar a las mujeres, cortarles la luz, o sea, toda una serie de estrategias que uno parecería son violencias aisladas, pero que cuando la arma el rompecabezas y cuando uno ve de conjunto, pues se va viendo que da una guerra sistemática, por lo menos desde hace 30 años, 20 años, perdón, de desgaste, y que ha ido afectando también, que busca también generar un terror psicológico frente a las comunidades que están ahí, ¿no? Frente a eso, las comunidades zapatistas, las bases de apoyo han apostado siempre por el diálogo, han apostado siempre por la resolución pacífica del conflicto, con la intermediación de organizaciones de derechos humanos, pero ha llegado un punto también en el que el propio zapatismo, las bases de apoyo, después de, insisto, de décadas de ataques, dicen: alto, hemos apostado siempre por la paz, hemos apostado siempre por el diálogo y estamos dispuestos a defender nuestro territorio como lo hicimos antes. Pareciera una ironía que en ese territorio, me refiero al estado de Chiapas,
que se caracteriza por una militarización impresionante y una presencia abrumadora de la Guardia Nacional, florezca el crimen organizado y esas violencias. ¿Cómo explicarnos esta aparente paradoja? Yo diría que no es paradoja, Luis, creo que más bien es una constante. Si vemos lo mismo en el estado de Guerrero, por ejemplo, en los años 70, uno de los estados más militarizados bajo el argumento de pacificar y de eliminar a las resistencias, el estado con mayor presencia de los militares fue uno de los estados donde mayor floreció el crimen, mayormente floreció el crimen organizado, ¿no? Donde tuvo grupos que hace no mucho, todavía recientemente, utilizaban estrategias de terror sanguinarias, ¿no? Desde descabezamientos de personas, ¿no? Ataques, terror inenarrable, pues, ¿no? Estrategias de terror ahí. Y eso es algo que hemos venido insistiendo en distintos lados, como organizaciones o desde el lado de la academia también, que el proceso que el tema de la militarización no significa un proceso ni siquiera de ataque al crimen organizado ni de pacificación del país, sino que ha generado todo lo contrario. Desde Ciudad Juárez con la estrategia del expresidente Felipe Calderón hasta el resto del país con Enrique Peña Nieto, le apostaron a la vía militar para desmembrar o desarticular el crimen organizado, y lo que vimos más bien fue un estallamiento de la guerra, una radicalización de las formas de violencia y un crecimiento también de las economías del crimen organizado. En el estado de Chiapas, como tú bien señalas hoy, es el estado más militarizado, el estado donde prácticamente mandaron a la Guardia Nacional, este grupo de reciente creación, ¿no? Que es una policía militarizada que tiene funciones, ¿no? Muy específicas ahí, y que con ejército y con guardia militar el crimen organizado ha crecido en completa impunidad. Esta exacerbación de la violencia en Chiapas coincide con la presencia de la delegación zapatista en Europa. Así es. Y de hecho, en esta semana que pasa hubieron movilizaciones de protesta en contra de esa violencia en 61 ciudades europeas. ¿Tiene relación la presencia del EZ en Suiza, Austria, Alemania con este recrudecimiento, o son hechos que caminan de manera paralela? El comunicado del que hemos estado hablando, que lanza el ZLN y que alerta sobre la posibilidad o Chiapas al borde de una guerra civil, no solo parte de decir que se debe al viaje de los zapatistas a Europa, sino que también es parte de un conflicto entre el gobierno local, abre la posibilidad de un conflicto entre el gobierno local y el gobierno federal. Es interesantísimo cómo el comunicado y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional le dicen prácticamente al Partido Verde Ecologista, del que hemos venido hablando, y al gobierno estatal de Chiapas, que llegó ahí en la alianza con Morena y, bueno, más bien con las alianzas con el gobierno federal, les dice, si quieren sacar del poder al presidente, apuesten a la revocación de mandato, apuesten por las otras vías que el mismo presidente de México ha insistido, ¿no? Ha insistido frente a otros de sus adversarios. Entonces, ahí no solo vemos que coincide con el viaje a Europa, sino que también coincide con una posible pugna, o más bien una pugna ya marcada entre los grupos locales y el gobierno federal, aunque ahí los vasos comunicantes con otras secretarías habría que indagarlas con más cuidado. La lista de defensores de derechos humanos, indígenas, muchos de ellos asesinados, es enorme. ¿Cómo explicarnos esta impunidad? Me parece justo que tiene que ver esto que hemos venido insistiendo de la guerra en México, tiene también una connotación, o se ha analizado distintas personas o organizaciones como una guerra por la disputa territorial, ¿no? No solamente es un cuidado del medio ambiente, sino una defensa de los territorios donde las comunidades indígenas y campesinas reproducen su vida cultural y material. Y que en esa defensa del territorio y en esa defensa de la reproducción de la vida cultural y material se enfrentan actores criminales, estatales y de otro tipo combinados,
que generalmente encuentran la muerte, la desaparición o la tortura, e incluso en otras ocasiones la cárcel por defender sus territorios. Esta situación que hoy alertamos en Chiapas también la hemos visto y vivido en Michoacán, en Guerrero, y en los últimos días también en el norte del país con la tribu Yaqui, donde también parte de estas poblaciones defienden su territorio frente a megaproyectos, y hoy se encuentran varios de ellos asesinados y otros más desaparecidos. No es exagerado entonces decir que la situación es realmente delicada en el sureste mexicano. No es exagerado, es alarmante, y creo que las organizaciones internacionales de derechos humanos y el propio gobierno mexicano debería poner atención en ese llamado que se hace. Raúl, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Luis, a ti. Y ustedes, amigos, amigas, muchas gracias por su amable compañía el día de hoy. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruce de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.